Fuerzas Armadas venezolanas anunciaron un despliegue militar masivo en todos los estados del país que incluirá al menos 200.000 efectivos militares. Esto con el fin de responder a la supuesta amenaza de los Estados Unidos. La información fue dada a conocer a través de un comunicado emitido por el Ministerio de la Defensa venezolano, quien indicó que este despliegue militar será en medios terrestres, aéreos y fluviales y que también incluirá el sistema de misiles y armamento, tanto policial como militar y de la milicia venezolana. En este sentido, el mandatario Nicolas Maduro aseguró que su gobierno tiene a su juicio una estructura fuerte y poderosa para hacer frente a cualquier agresión estadounidense y que de llegado el momento de un enfrentamiento en el país habría movilizaciones tanto de personal militar como de civil. Todo esto ocurre mientras Washington está a la espera de su portaaviones más avanzados en aguas del Mar Caribe, en donde se mantiene desplegado desde el pasado mes de agosto en un operativo de seguridad antidrogas que hasta el momento ha destruido 20 lanchas y ha dejado a 76 personas fallecidas. What you're looking at here is a Russian soldier's view riding into the heavily contested strategic city of Pokrovsk in the east of Ukraine. The checkpoint is blasted apart and then they get to the fork in the road in the south corner of the city. And you can see most of the troops seem to be riding motorcycles, the vehicles battered, heavily laden. It's taken them 10 months to get just 3 miles up the road at the beginning of the year. They were very close. The rail center at the center of the town is 2 miles from where they are right now, and it could take many months before they get there. That rail hub, hugely important for the Ukrainian government, strategically gives value. We were there a few years ago, watching Ukrainians being evacuated, even some returning, and a city so important that President Zelensky visited last year. Not clear when the Russians will, if they're able to take control of all of it.